Muy buenas tardes tengan todos. En este video tutorial vamos a explicar cuáles son las características de los procesadores y para qué sirven y qué uso tienen. ¿Para qué sirve un procesador? Se denomina microprocesador a un circuito integrado semiconductor formado por traductores que permite que se cierren el paso de forma lógica a una serie de señales eléctricas. Un procesador está conformado por una unidad de control, una unidad aritmética lógica y un grupo de registros. A diferencia de un semiconductor de memoria y un procesador en su funcionalidad, ya que los procesadores son circuitos de puertas lógicas distribuidas irregularmente que pueden realizar diferentes tareas y operaciones de manejo en el sistema operativo. Los procesadores se diferencian entre características físicas o lógicas. La longitud de palabras procesadas es el número de bits procesados en el mismo círculo del reloj. La capacidad de acceso a la memoria, la cantidad de memoria que se pueden manejar. La velocidad de instrucciones y su velocidad de proceso. Repertorio de instrucciones a nivel de máquina que se pueden procesar. A nivel físico encontramos las características de restricto de programación de señales eléctricas, que representa el tiempo que tarda la señal en tomar uno u otro valor dentro del circuito. La disipación de potencia, este valor indica el valor de calor que genera el procesador al permanecer activo. El abanico de salida es la cantidad de señales eléctricas. El margen de ruido, que indica la fiabilidad eléctrica que contiene la información. Las operaciones generales de un microprocesador o un procesador son las operaciones elementales. Carga un registro con un dato, lee una determinada posición de memoria, llenar su contenido a un registro de la CPU, escribir a una determinada posición de memoria el contenido del registro de la CPU, efectuar operaciones aritméticas entre todos los datos, efectuar operaciones lógicas entre los datos, transferir el contenido de un registro a otro, incrementar el contenido de un determinado registro, rotar el contenido de un determinado registro, alterar la secuencia de ejecución de las instrucciones y alterar los diferentes flags o indicadores. Dentro de las características físicas podemos encontrar procesadores de 4, 8, 16, 32 o 64, que esto a su vez se denomina tamaño de la palabra. El procesador, su frecuencia puede manejarse en 32, 66, 120, 233, etc. Y la velocidad del bus de memoria se mide en MHz, 66 MHz, 100 MHz y 133 MHz. Pero, ¿en qué consisten sus características? El procesador Intel siempre se ha denominado por ser un procesador de gama alta. Siempre ha tenido su convertidor AMD, pero en esta ocasión estamos hablando de los procesadores Intel. Aquí vemos en pantalla que las características del procesador Intel, él viene marcado en su parte superior. Esto nos indica que la primera letra i7, que pertenece a la familia de procesadores de gama alta de Intel Core. El 6 significa que es el primer número, siempre indica la generación, en este caso la sexta generación de ese procesador. Y es un procesador bastante actualizado. El 700 nos indica que la zona alta en cuanto a rendimiento dentro de la gama i7. ¿Sí? Y la letra K significa que el procesador no tiene la velocidad bloqueada. Podemos hacer un overclock. ¿Qué es un overclock? Es la capacidad que tenemos que podemos subirle la frecuencia del procesador para así aumentar mejorar su rendimiento. Esto está pensado más que todo en mejorar el rendimiento a nivel de juego, a nivel gráfico, ya que son características propias que el overclocking se haga para juegos o unidades gráficas. Las diferencias entre cada generación de procesador es que Intel es un fabricante destacado dentro del mundo de procesadores y chipsets para ordenadores de sobremesa, portátiles y otros dispositivos informáticos. Lenovo confía en la calidad por encima de cualquier otro experto y por ello todos sus equipos montan este tipo de procesadores. Por supuesto, conocer la categoría de los propios y unos resultados adecuados. Procesadores de Intel se dividen en varias y distintas, que van desde Intel Core para Ultrabooks o los Core i7, Core i5, Core i3 para cuanto al rendimiento. Desde hace 7 años todos los procesadores habituales de Intel se han denominado Intel Core 9, subdividiendo las categorías i3, 5 y 7. Estos especifican su potencia y uso final de denominación.
En 7 años hemos conocido diferentes 6 generaciones de procesadores Intel, con un relevo de microarquitectura CPU distinta a la recogida de la mejor de la anterior. La potenciaban, la comprimían más aún en tamaño de forma progresiva. La familia Intel estrenó en 2006 con Intel Core Solo, ¿sí?, en el año 2006. ¿Sí? En el año que ese año se lanzó el Core 2 Duo para escritorio que usaba 2 núcleos. En el 2010 se estrenó con las gamas i3, i7 y 5, vigente hasta nuestros días. El Intel Core i3 es un procesador de gama baja y de bajo consumo para equipos de informática, educación y aplicaciones en la nube. Intel Core i5, un procesador de gama media que ofrece un buen rendimiento a todo tipo de tareas, sufre cuando se utiliza en aplicaciones o juegos intensivos. El Core i7 es un procesador de alto rendimiento pensado en gaming, tareas de multimedia y diseño de juegos. El Intel Core M3 y M5 y M7 es la versión de portátil mucho menos potente y con menos consumo. Esto hace que el rendimiento de la batería nos demore más tiempo para que podamos poder disfrutando del procesador y de la duración de la batería. ¿Sí? Como vemos en la gráfica, están denominadas las diferentes generaciones de los procesadores, desde el Core i3 hasta el Core i7. El primer procesador que tuvimos en la primera generación fue en el año 2010, con el apodo Nehalem. Es una fabricación de 32 a 45 nanómetros. ¿Pero qué es un nanómetro? Un nanómetro es la diferencia, la distancia que hay entre cada integrado dentro del procesador. ¿Sí? Que esto nos permite que entre más pequeño sea el espacio, más chips puede llevar el procesador a nivel de nanómetro. ¿Sí? Este procesador en primera generación contaba entre 2 y 6 núcleos. La segunda generación, que fue en el 2011, llamaron Sandy Bridge, con una fabricación de 32 nanómetros. Contaba con 2 a 6 núcleos. La tercera generación es el Ivy Bridge, que todavía la seguimos usando. Va con una distancia entre 22 nanómetros, de 2 a 6 núcleos. La cuarta generación, Haswell, con 22 nanómetros de diferencia. La Broadwell, 14 nanómetros de diferencia, de 2 a 10 núcleos. Skylake, de 14 nanómetros, de 2 a 10 núcleos. Kiwi Lake, de 14 nanómetros más 2 a 18 núcleos. Y la última generación, que es el Coffee Lake, de 14 nanómetros. Si nos damos cuenta, hay una diferencia se va reduciendo el número de nanómetros porque se va reduciendo la cantidad de espacio que hay entre cada procesador, de cada integrado. ¿Sí? Como vemos, los procesadores se van diferenciando por generaciones y a medida que van avanzando la tecnología. Eso nos lleva a la otra pregunta: ¿qué significa la velocidad del procesador? ¿Ya? ¿Y por qué son medidas en gigahercios? La palabra gigahercio en la abreviatura de gigahercio viene en la unión del sufijo giga, que agrega el valor de 10 a la 9 millones. Y la palabra hercio es una medida de frecuencia creada por el físico H.R. Hertz. Así, un gigahercio serían millones de hercios. ¿Pero qué es un hercio? Como hemos visto, que es una unidad de principio diseñada para medir frecuencias de las ondas de radio y electromagnéticas. A más hercios, mayor será la frecuencia de esa onda, mayor su energía y por tanto su velocidad. El hercio mide cuánto tarda una onda en volver a comenzar su ciclo. Por eso es que algunas veces vemos asimilar ese término en ciclos por segundo. En informática, su mayor uso es para indicar la velocidad de un procesador o núcleo. En este caso, el hercio se asimila al número de ciclos que es capaz de procesar en un segundo como instrucción necesitada en la cantidad determinada de ciclos para llevarse a cabo. Pero, como vemos ahí, a medida que van aumentándose las generaciones, vemos que va aumentándose el procesador y los modelos en la línea de producto. ¿Sí? Pero, ¿qué son los hilos o threads? Los hilos o threads son las cores o threads, los núcleos que tiene el procesador. Los threads son no más ni menos que un hilo de ejecución de determinado proceso. Cada programa puede llegar a liberar más de un hilo de ejecución, según la cantidad de hilos que libere la mayoría de las veces. Hará un programa más pesado o menos pesado. Todo núcleo core de un procesador es capaz de ejecutar un hilo de ejecución 3, a excepción de algunos modelos de la empresa Intel, en los cuales cada núcleo core puede ocuparse de 2 hilos de ejecución 3.
Pero ¿qué es mejor? La noción de un núcleo que puede ocuparse de dos threads o desembocar directamente una mejora en desempeño que la multitarea es muy relativo, por el simple hecho de que sigue siendo el mismo núcleo y el mismo procesador. La ventaja de dos threads es que se evidencia en la tarea de procesar no requiere mayores exigencias al procesador, obteniendo un claro incremento de rendimiento. ¿Sí? Para concluir, ¿ya? No es que digamos que vamos a salir a comprar un procesador Intel o AMD y para que defina aniquilen uno o el otro, sino que para que en el momento de adquirir un producto seamos conscientes de sus ventajas y ventajas que ocasionalmente pueden aparecer. Y que muchas veces nos venden procesadores Intel incluyendo sus threads como si fueran núcleos físicos. Un AMD diciendo que es más rápido, aunque tiene más núcleos. Entonces estaríamos preguntando qué hace la definitiva que un procesador sea superior a otro. Su microarquitectura se basa que dependerá cómo implementar las instrucciones por segundo en el procesador. Sí, nos lleva entonces a la imagen que son los núcleos lógicos. Ahí vemos el procesador Core i7 con un probador de rendimiento que se llama CPU-Z, donde muestra la velocidad del procesador, su velocidad de plus, los niveles de caché que maneja y el número de instrucciones que maneja el número de procesadores. ¿Sí? Pero ¿qué es la memoria de caché? La caché es la solución al problema de rendimiento del sistema de micromemoria. Su función es sencilla. Consigue los datos más usados que estén colocados cerca del procesador para ser accedido de manera más rápida posible. ¿Cómo funciona la memoria de caché? Se organiza en niveles. ¿Sí? El primer nivel, caso de encontrarlo, se busca en el segundo nivel, si no el tercero. Todo se acelera si se colocan los datos más utilizados en el nivel más cerca del procesador. Uno de estos niveles es que ellos ya llegan los datos más antes posible al nivel más bajo para tener más capacidad. La memoria de caché es muy pequeña en comparación con la memoria RAM, que es unas 1000 veces más pequeña. Por suerte, los procesadores suelen hacer muchas operaciones sobre los mismos datos y que consiguen una gran mejora en esta técnica. Ya, esto nos lleva entonces a otra parte del procesador que se llama el Thermal Design Power de todo procesador, o sea que es el que maneja el calor, para manejar el calor entre los disipadores. ¿Sí? El TDP. La potencia del diseño térmico, del inglés Thermal Design Power, representa la máxima cantidad de procesa permitida por el procesador en el sistema de refrigeración de un sistema informático para disipar el calor. Por ejemplo, una unidad central de procesamiento, lo cual el equipo puede estar diseñada para 20 watts de TDP, lo cual significa que puede disipar por lo menos por vía disipador ventilador 20 vatios de calor sin exceder su máximo. Temperatura de unión de los transistores en circuito integrado, a partir del cual deja de funcionar. El TDP en ningún caso nos indica que la máxima potencia de un momento del circuito integrado puede producir. Indica más bien la potencia que podría producir cuando se ejecutan operaciones reales. ¿Sí? La relación entre el PDP y el procesador, entre más sea la velocidad del procesador, mayor calor genera. Esto es importante tener un buen sistema de refrigeración que no afecte el rendimiento del procesador. ¿Sí? Aquí en este caso, a medida que van subiendo, tenemos en el año 2010 el Thermal Design Power o TDP, que significa que a medida que va disminuyendo el consumo, vamos utilizando menos el disipador o el ventilador. Aunque hoy en día ya se utilizan disipadores con sistemas de refrigeración líquida que nos permite tener una mejor disipación. Más que todo se están utilizando en equipos que utilizan juegos y ahora muchos que están utilizando para minar bitcoins, donde esos sistemas necesitan mucha refrigeración para que no se les calienten tanto. Eso nos lleva porque la tecnología va de acuerdo con la tarjeta. La tarjeta madre donde va reunido todo, eso tiene que tener un sistema de refrigeración que nos sirva. Para eso en la tarjeta tiene el socket de un procesador, donde va integrado el procesador. Es el conector de la placa base sobre el cual se coloca el procesador. De ahí ese nombre que significa enchufe o socket. Su función no es dar corriente eléctrica al micro, servir de anclaje y permitir la comunicación de este. ¿Sí? Sí. Normalmente cada socket solo sirve para una o dos familias y una generación, lo cual el tiempo de la vida puede ser bastante corto. O sea, que significa que si cambiamos el procesador, necesariamente muchas veces tenemos que cambiar la hora, porque ya el procesador no viene con un socket o el número de pines necesarios para poder tener todo. ¿Sí? Creo que ¿qué significa la tecnología de semiconductores o semidores, la nanotecnología? Si nos damos cuenta en la imagen, la tecnología de 21 nanómetros es la primera generación de refrigeradores Seagate. Parecen unos dientes, pero en sí esa es la clavícula del
del integrado que entra al microprocesador, ¿sí? A medida que vamos